Bueno, bienvenidos. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos en esta tarde del sábado, eh, 9 de octubre. Vamos a dar inicio a la prédica de hoy. Eh, Vamos a empezar orando para poner esta prédica delante del trono del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde y que podemos, Señor, congregarnos como un solo cuerpo, Señor, como el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das todos los días, empezando, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos de Dios, como dice la Escritura. Gracias por la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos salud, porque podemos ver, respirar, podemos escuchar. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, que es, Señor, lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Gracias también porque tenemos techo, tenemos cobija, tenemos el cuidado tuyo, como dice la Escritura en el Salmo 34, que ninguna cosa vamos a padecer, Señor, necesidad los que te tememos. También queremos, Señor, en esta tarde pedirte perdón por todo pecado cometido, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, toda rebelión, Señor, todo pensamiento indebido que hayamos tenido, te pedimos perdón. Y en esta tarde, Señor, que vamos a tener una prédica, Señor, que tiene que ver con el tema de la liberación. Es la cuarta prédica, Señor, de esta serie, esta secuencia de prédicas, donde tú has puesto que escudriñemos el fundamento de la liberación espiritual para concluir el día de hoy con una oración de liberación, Señor, que vamos a hacer, Señor, en tu nombre. En esta tarde, Señor, yo renuncio a toda sabiduría humana, renuncio, Señor, a todo prejuicio, toda idea preconcebida, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te ponemos todo lo que vamos a hacer el día de hoy, Señor, en tus manos y que sea el Espíritu Santo el que ministre, que seas tú, Señor, Espíritu Santo, el que se mueva en cada una de las casas, Señor, donde se va a escuchar este mensaje, ya sea ahorita o después, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre del cielo, que la unción del Espíritu Santo se active de una manera poderosa y sobrenatural en esta tarde, porque vamos a descubrir que es el Espíritu Santo el que realiza la liberación a través de nosotros, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. El Salmo 18, lo voy a leer. El Salmo 18 es un modelo espiritual, escrito por el rey David. El título del Salmo es Acción de Gracias por la Victoria. Dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, de mano de Saúl. Por eso es que es un salmo de guerra espiritual. El rey David lo escribe una vez que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos, incluyendo el rey Saúl que lo perseguía. Dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los dio, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo.
a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios están de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste así mismo el escudo, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no pase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mis el Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libre de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Este salmo es un salmo de guerra espiritual. Y siempre que ministramos a una persona, ¿verdad? Cuando está muy angustiada o está con algún ataque de histeria o de llanto, tiene alguna situación donde emocionalmente no puede poner atención, siempre este salmo lo leemos y lo tiene un efecto directo en el mundo espiritual y baja la intensidad de lo que el enemigo está haciendo en la persona. El Salmo 18 es parte de la enseñanza de hoy. Ahora vamos a pasar a la alabanza. Posteriormente vamos a empezar con la prédica y la enseñanza de hoy. Adelante. Gloria a Dios por la alabanza. Voy a compartir la pantalla para empezar con la prédica y voy a apagar la cámara para mejorar la velocidad de la conexión. Ok, ahí debería ya aparecer la pantalla, el email, ¿verdad? Es el email del ministerio, abapadre, como las águilas, @gmail.com, para todas las personas que quieran contactarnos, ya sea para oración, para enseñanza, para administración, pueden escribir al correo electrónico. Y ya un día de estos vamos a poner también un número de WhatsApp, posiblemente esta semana que viene,
para que también nos puedan contactar por el WhatsApp. Ok. El día de hoy, la última prédica de una serie de 4 prédicas que hemos estado enseñando acerca de la liberación espiritual. Desde la primera empezamos a ver el fundamento de que la Biblia sí habla y menciona que la liberación espiritual es parte del Evangelio. Y hoy la idea es, al finalizar la prédica, hacer una oración de liberación para los que quieran recibir liberación. Vamos a ir viendo el día de hoy, ¿verdad?, cuáles son los requisitos de lo que dice la Escritura para poder recibir liberación. La Biblia dice en Isaías 61, del 1 en adelante, un versículo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo leyó él cuando él estaba predicando en una sinagoga. Él se levantó y leyó Isaías 61. Generalmente leemos Isaías 61, pero hoy voy a leer Lucas 4, donde él lo leyó, el Señor Jesucristo lo leyó. Y empieza, como decía ahora, la alabanza, que el Señor fue ungido. Él es el ungido de Dios. Lo ungió el Señor con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, es la primera parte, para que haya una predicación que sea efectiva y que sea eficaz, o sea, que dé resultado. El Espíritu Santo tiene que estar presente, porque es el Espíritu Santo el que habla a través de la boca de nosotros, dice la Escritura. Y ahí dice muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y después dice, ¿para qué? ¿Para qué es que el Señor nos ha ungido? Aquí está el Señor Jesucristo leyéndolo él. Primero, para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar las buenas nuevas de salvación. Y ahora vamos a leer, en todo el Nuevo Testamento se habla del Evangelio del reino de los cielos. Pues el Señor fue ungido con el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, dar buenas nuevas a los pobres. Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Puse en negrita, a poner en libertad a los oprimidos, porque es lo que vamos a hacer hoy en el nombre de Jesucristo, con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 10:38, ¿verdad?, está Pedro hablándole a Cornelio y a su familia, y está hablando acerca de Jesucristo. Le está contando de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está complementando lo que el Señor pone, o lo que él leyó, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Dios, por el diablo. Es parte de lo que los demonios hacen en las personas, oprimen a las personas, ya sean con cansancio, con problemas emocionales, con temor, ansiedad, tristeza profunda, ataques de pánico, insomnio, etc. Entonces, aquí dice que la opresión a la que el Señor vino a libertar era la opresión generada por el diablo. Luego dice Hechos 10:38, porque Dios estaba con él. Ese es el principio, ¿verdad?, de lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, nosotros estamos llamados como iglesia a hacer todo lo que dice ahí. A orar para que los quebrantados de corazón sean sanados, a libertad a los cautivos, a orar por los enfermos, ahí habla de los ciegos, y a poner en libertad a los que están oprimidos por el diablo. En Mateo 3:2 dice, cuando Jesús empieza su ministerio, él dice, lo primero dice, arrepentidos. Y ahora vamos a ver más adelante que sin arrepentimiento no puede haber liberación. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba diciendo que el reino de los cielos se había acercado a través de la predicación del evangelio del reino. Eso es lo que vamos a leer ahorita en Mateo 4:23, porque dice, y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces,
Estamos viendo que el Espíritu Santo siempre tiene que estar presente en una liberación porque Él es el que participa directamente de una liberación. Es Él, el Espíritu Santo, el que lo hace. Ya lo vamos a leer. Y Jesús empezó a decir que el Espíritu Santo, al estar en Él, había hecho que el reino de los cielos se acercara. ¿A quién? A la gente que estaba escuchando el mensaje. En Mateo 12:28 dice muy claro, está hablando Jesús en primera persona, por eso puse el yo en mayúscula. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El ciertamente es una palabra que dice que si eso sucede es porque el reino de Dios se ha acercado a la gente que no lo conoce. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y el Espíritu Santo, si se mueve y opera y vive dentro de nosotros, porque tenemos una relación personal con Él, Él está presente cuando uno predica el Evangelio a gente que no lo conoce. Pero ahí lo dice. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, quiere decir que es el Espíritu Santo el que eche fuera los demonios, por medio del poder que Él ejerce. En Lucas 11:20 dice, aquí le dice el dedo de Dios al Espíritu Santo. Cosa que habíamos visto en la primera prédica, que los hechiceros del faraón en el libro de Éxodo, cuando no pudieron hacer la señal de los piojos, que fue la cuarta señal, pudieron hacer las primeras tres, pero ya la cuarta no pudieron, y le dijeron al faraón que no pudieron, porque eso era el dedo de Dios, en boca de hechiceros. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, ahí está. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, dice otra vez, igual que Mateo 2, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es una señal de que el reino de Dios está cerca de las personas a las que nosotros estamos ministrando. En Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Está en el Padre nuestro, el pedido de que el reino de Dios se haga palpable en nosotros, porque nosotros somos representantes de ese reino aquí, en la tierra. Por eso dice, venga tu reino. Es el evangelio que empezó a predicar Jesús, el evangelio del reino de los cielos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Lucas 9, ya el Señor agenda a los discípulos para que vayan a hacer lo mismo que Él empezó a hacer desde el principio, a predicar el evangelio y hacer todo por lo cual el Espíritu Santo había ungido al Señor Jesucristo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Qué interesante. Los mandó a predicar el evangelio del reino de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que mencionar el reino de Dios cuando estamos predicando. Ya vamos a ver que es una instrucción. En Mateo 10, del 7 al 8 dice, Jesús, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ahí dice, y lo puse en rojo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en esta tarde de este sábado 9 de octubre, todos repetimos audiblemente, donde cada uno está escuchando, el reino de los cielos se ha acercado, porque ahí dice que hay que decir, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, gratuitamente. Es parte de lo que la iglesia de Cristo tenemos que hacer. Pero dice, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ya ahí hay dos versículos donde Jesús le dice a los discípulos que tenían que decirlo cuando fueran a predicar, que el reino de los cielos se había acercado. Y si uno se pone a pensar,
si a uno le hubieran predicado así cuando no tenía conocimiento de nada del Señor, hubiera generado, ¿verdad? Un impacto diferente. Porque yo puedo dar testimonio de que a mí nadie me dijo, el reino de los cielos se ha acercado a usted. Es algo como muy impactante escuchar esa frase, que alguien le diga, le voy a predicar el evangelio del reino de los cielos, porque hoy el reino de los cielos se ha acercado a usted. O sea, por lo menos genera expectativa de qué es lo que qué es lo que va a decir la persona o qué va a recibir uno, porque aquí dice que viene la sanidad, viene resurrección de muertos, viene liberación espiritual, habla de limpiar leprosos, ¿verdad? O sea, eso seguía después de que le dijeran a la persona, el reino de los cielos se acerca. Primera de Corintios 4:20, el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, el poder no es de la persona, el poder es del Espíritu Santo, lo leímos ahora en el libro de Lucas. Es lo que dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y ahí viene una serie de cosas que uno tiene que hacer, porque el Espíritu de Jehová el Señor lo escogió a uno y le ha dado la autoridad, si es que la hay, y el poder para poder actuar en el nombre del Señor Jesucristo aquí en la tierra, haciendo que la persona que no conoce a Jesús también sepa que es que el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 17, del 20 al 21, dice muy claro que el reino de Dios está dentro de nosotros. Dice aquí, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Buscando la palabra entre en la concordancia de Strong, dice que la palabra que se usó hoy en el griego original es la palabra entos, y se puede traducir como en el interior o dentro de ti o en medio de ti. Solo sale en este versículo de Lucas y también en Mateo 26, donde Jesús le estaba diciendo hipócritas a los fariseos, donde les decía que tenían que limpiar también lo que estaba adentro del vaso, no solo de lo de afuera. Y la palabra adentro que usa es entos. Entonces, el reino de Dios está dentro de nosotros. Y nosotros, donde sea que vayamos, somos representantes de ese reino. Y si estamos haciendo lo que a Dios le agrada y tenemos una relación con el Espíritu Santo, una comunión, que es participar de lo común, el Espíritu Santo testifica a favor del mensaje que nosotros tenemos que dar, que es el Evangelio del Reino. Haciendo un resumen de lo que hemos visto en las últimas prédicas, ¿verdad? Porque hoy es la parte final de esta serie de prédicas. Habíamos visto que el rango de acción de los demonios, no estamos diciendo que solo estos 9 o 10, ¿verdad? 9 fue los que hay aquí. Hay un montón más de síntomas que puede poner un demonio a una persona. Pero no estamos diciendo que son solo esos, pero son, ¿verdad? Los que son más comúnmente visibles en una persona. La Biblia dice, y ahí es donde da el versículo de cuál es el rango de acción, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ahí Juan 10:10 da el rango de acción completo. Pero hurtar, ¿de cuántas maneras de hurtar hay? Ahí, solo ahí hay un montón. ¿Cuántas maneras de matar a una persona hay? ¿Verdad? Hay un montón. No solo muerte espiritual, sino la muerte emocional. Una persona no anhele nada, que esté muerta por dentro, que no quiera vivir. Es parte de lo que Satanás hace y caería, ¿verdad? En parte en esa parte de que habla de matar, destruir, todos los subtítulos que pueden haber de cómo Satanás destruye. Entonces, todo el rango de acción está ahí: hurtar, matar y destruir. Ahora pusimos 9, ¿verdad? Es para poder escudriñar de que genuinamente los demonios tientan a la persona, ¿verdad? La Biblia le dice el tentador, lo vimos en las prédicas anteriores, hoy estamos haciendo un repaso. Hostigar o acosar, la Biblia dice, ¿verdad?, que Satanás está como un león rugiente alrededor buscando quien devorar, es un acoso, está alrededor. La tormenta física y mentalmente,
obliga o impele a la persona. Habíamos visto como el endemoniado Gadareno. La Biblia dice que él era impelido por el diablo al desierto. Impelir es empujar. El Espíritu Santo nos guía. Satanás lo empuja a uno. Él impele. Número 5, esclavizar. Y ahí es donde vienen los vicios. Porque un hábito perjudicial es una manera de esclavizar a una persona que no puede dejar de pecar con algo específico. Contaminar, sí. Satanás contamina. ¿Qué contamina? Contamina la verdad con la mentira, lo santo con lo profano. Contamina, mancha las ropas en las vestiduras de los creyentes. ¿Cómo lo mancha? Con el mundo, él mismo, con el adulterio, la fornicación, la falsa doctrina, dice la escritura. Los demonios contaminan. Cuando uno está orando y se le pasa, le viene un pensamiento indebido, un pensamiento lujurioso, o simplemente uno se distrae de lo que está orando o de adorar a Dios, eso es parte de lo que ellos hacen. Engañar desde el principio, lo que hizo la serpiente con Eva, la engañó, le dijo que no iban a morirse si pecaban o si desobedecían a Dios, sino que era Dios el que estaba haciendo que el ser humano dejara de recibir un beneficio de ser igual a Dios por hacerle caso a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que fue lanzado fuera el engañador. O sea, él engaña desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, parte de lo que hace toda la estructura de este ser, en Efesios 6 dice que hay jerarquías, es engañar. Debilitan a la persona, sí. Yo puedo dar testimonio de eso, que cuando hay misiones donde vamos a hacer liberación, una de las maneras en que Satanás ataca es que el día siguiente o el día antes de la misión, amanece uno sin fuerza, sin energía. Hay que empezar a orar para que se vaya todo espíritu de debilidad, ¿verdad? Porque es parte de lo que los demonios hacen, enferman. Lo vimos, ¿verdad? En las prédicas anteriores, cómo Jesús echó fuera un espíritu de enfermedad en una mujer que estaba totalmente doblada, ¿verdad? No se podía enderezar. Y el espíritu de enfermedad al salir, la mujer se pudo enderezar. Matar es parte de lo que dice en Juan 10:10. Número 9, dividir o enemistar. Es un experto en poner pleitos y enemistades entre las personas. De ahí viene el divide y vencerás. Es parte de la estrategia de los demonios. Pone división en una familia, hace que una persona sea aborrecible para los demás miembros de una familia, para que haya pleitos, un ambiente tenso. Y la Biblia dice que donde hay contención y celos, hay toda obra perversa, que es sabiduría diabólica. O sea, Satanás hace el caldo de cultivo con pleitos y enemistades para él poder operar ahí con mayor facilidad. Vimos las dos causas principales por las que se abran puertas. Causas, no son las puertas, las causas. Mucha gente abre puertas por ignorancia o porque no sabe. La ignorancia puede ser también tener información equivocada. No solamente no saber, sino tener la información incorrecta. La persona puede ser que cree que sepa, no es que está consciente de que es un ignorante, sino que cree saber, pero la información no es la correcta. Y número 2, rebelión, que ya es una desobediencia directa, ¿verdad? Y abierta a lo que Dios establece. Las puertas que habíamos visto, y lo vimos la vez pasada, la Biblia sí dice en Proverbios 25:28 que Dios compara a un hombre como una ciudad. Y una ciudad tiene puertas y murallas, ¿verdad? Algunas, como la de Jerusalén, en este caso. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahí dice que un hombre que no tenga control, que estamos hablando del control de Dios sobre el hombre, por la presencia del Espíritu Santo, no hay temor de Dios, se vive como se quiere. Ese hombre no tiene muro ni protección contra los ataques del enemigo. Eclesiastés lo dice todavía más claro y dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Aportillar un vallado es hacerle un hueco a la muralla. Y la serpiente que habla aquí en Eclesiastés es la misma de Génesis 3:1, ¿verdad? Que dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿verdad? Y ahí empieza con la mentira, con que Dios dijo: no coman de todo árbol del huerto. Cuando el hombre peca, se abre la puerta para que la serpiente entre. Y ahí dice que ya
muerde, lo morderá la serpiente. Entonces la desobediencia le abre puertas al enemigo. Un espíritu inmundo no se sujeta a materiales físicos. Una puerta de madera, un techo de zinc, una pared de cemento, de perling, ellos no se bloquean con materiales físicos, ellos se rigen por otras reglas. Vimos ahora sí, puertas, hablamos de la primera y la pusimos de primera el orgullo, porque este fue el pecado de este personaje de Lucifer, ¿verdad? Dice la traducción al latín, o Heilel, que vimos que venía de la palabra en hebreo halal, que viene aleluya. ¿Verdad? Aleluya significa celebrar o adorar a Dios. Halal es adorar o celebrar. Este ser se llamaba Heilel, ¿verdad? Pero bueno, él al final quiso que lo adoraran a él en vez de a Dios. Entonces, el orgullo fue lo que se lo trajo a él, ¿verdad? Como dice la escritura en Isaías 14, fue por el orgullo, porque se llenó de soberbia. Dice también Ezequiel 28. Es una puertota de entrada a los demonios. La soberbia, la vanidad y el orgullo. Número 2, prácticas del ocultismo y ocultismo generacional. Vimos por qué ocultismo generacional, porque la Biblia dice en Éxodo 34, del 6 al 7, que Dios perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, pero visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Lo leímos también en el libro de Deuteronomio, de que se hace pasar a los hijos por fuego. La persona que practica ocultismo maldice a los hijos. Por eso tiene que renunciarse a toda práctica de ocultismo, no solo de uno personalmente, sino a nivel generacional. Y eso es lo que vamos a hacer al final para los que quieran hacer la oración de recibir liberación espiritual en esta tarde. Número 3, falsas doctrinas. No es algo inocente. Las falsas doctrinas, la Biblia dice en 1 Timoteo 4 que son doctrinas de demonios. Si se está en falsa doctrina, hay influencia directa de demonios. Y hablamos de algunas falsas doctrinas en la prédica anterior. Estuvimos analizando algunas que dicen, ¿verdad?, creadas por hombres. Principalmente hablamos de los mormones y hablamos de los testigos de Jehová. También hablamos del Islam o los musulmanes, como en el caso del Islam, en el año 610 después de Cristo, a Mahoma se le aparece supuestamente el ángel Gabriel, lo lleva al cielo y le da una revelación diferente al evangelio que vino a predicar Jesucristo. El apóstol Pablo en el año 50, o del 50 al 56, que escribe a Gálatas o a la iglesia de Galacia, deja por escrito que si un ángel del cielo venía a dar un evangelio diferente, que fuera maldito, que fuera maldición. Y bueno, se le adelantó a Mahoma en 550 años, más o menos, porque sucedió con Mahoma y también sucedió con el fundador de los mormones, que también dice que se le apareció Dios y Jesucristo, o sea, diciendo que se le prestaron los dos, y después un ángel llamado Maroni, que es el que está en los templos. En la parte superior de los templos de los testigos de Jehová hay un ángel representado con una trompeta, y ese es el ángel que se le presentó a este señor de apellido Smith, que dijo que desenterrara unas tabletas de oro que él mismo tradujo, y ahí sale la Biblia del Mormón. Eso fue a finales de 1800. Igualmente, Pablo se le adelantó por 1800 años, advirtiendo que si venía un ángel diciendo otra cosa, que fuera maldición. Entonces, las falsas doctrinas, estar dentro de, o ser permisivo con, o estar en doctrinas que son ecuménicas, donde se mezclan con la premisa de que todas las religiones llevan al mismo Dios, eso no es cierto, es una mentira del diablo. La Biblia dice que Jesús es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por él. Vemos como en el caso de la iglesia romana, ¿verdad? La función de los papas, desde hace ya varios papados, es unir las religiones bajo una misma religión. No importa que sean musulmanes, que sean agnósticos, que sean gente budista o de alguna otra doctrina, todos bajo el mismo techo. Esa es una influencia satánica. Sabemos que en algún momento va a llegar una persona
que va a unir la parte doctrinal y esa persona, el falso profeta va a decir que adoren a esa persona porque él es Dios. Pues el ecumenismo es parte de lo que le abre puertas a los demonios, las falsas doctrinas. Ahora, vimos también que las falsas doctrinas o demonios de mentira, como de Jezabel, el espíritu de Jezabel, puede estar también en iglesias que tengan sana doctrina y después se infiltra el espíritu inmundo. Están en el mensaje a la iglesia en Tiatira, donde se habla del espíritu de Jezabel. Eso fue escrito en el año 91, más o menos después de Cristo, Apocalipsis, y la Jezabel de carne y hueso murió 840 años antes de Cristo. El Señor Jesús no estaba haciendo referencia a la Jezabel de carne y hueso, sino al espíritu que operaba en ella. Esos espíritus contaminan las iglesias cristianas. Por eso es que esas cartas hay que estudiarlas, porque el cuerpo de Cristo también se enferma y da síntomas. Son cartas de diagnóstico. Las 7 cartas de Apocalipsis son cartas donde uno ve cuáles son los síntomas de la enfermedad del cuerpo y cuál es el diagnóstico para corregir. Nosotros tenemos que estar alertas de la doctrina que estamos recibiendo. Vimos influencias prenatales, lo que sucede antes de que un bebé nazca, en la manera en que es concebido, ya sea por adulterio, ya sea por fornicación, que sale de la ley de Dios, que hay influencias prenatales en la criatura. También rechazos dentro del vientre, donde alguno de los dos padres o los dos maldicen a la criatura para que no nazca, o maldicen a la criatura durante la gestación, aunque nazca. Eso abre puertas para que los demonios entren a las criaturas. Y vimos versículos de respaldo que dicen que Juan el Bautista, por ejemplo, él estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá de Elizabeth. Entonces, hay respaldo bíblico de que el Espíritu de Dios entra en las criaturas, como Juan el Bautista. Ahora, los demonios, si es por el contrario, es una persona que no es nacida de nuevo, que fue engendrada, hablando de la mamá o el papá, y se engendraron la criatura en fornicación, en adulterio, en violación, en incesto, que es pecado, se abre puertas para que el bebé nazca ya con influencia demoníaca. Y hemos ministrado nosotros bebés de 4 meses, de 2 meses. Una vez ministramos a una bebé de 2 meses, creo que fue en Palmares, y se manifestó. Una niña de 2 meses, es increíble, pero cierto. Incidentes durante la infancia, los vimos, maltrato, abuso físico, sexual, emocional. Están expuestos a un ambiente de agresión y violencia, de insultos. Eso abre puertas para que un niño sea afectado por demonios de tristeza, de ira, de suicidio, etc. Pecado, hábitos pecaminosos. Bueno, ese pareciera que es muy lógico, pero lo está incluido ahí, ¿verdad? Pecado, por ejemplo, bueno, hablamos de lo que es la fornicación, como la escritura dice que el que peca en fornicación peca contra su propio cuerpo, y la Biblia pone un ejemplo de que uno, si se mete una persona con una ramera, dice la escritura, en el Nuevo Testamento, que se hace un solo cuerpo con ella. Quiere decir que hay contaminación espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus de una persona se le pasan a la otra. Falta de perdón, una puerta para los demonios, el rencor, el odio. Ese es el caldo de cultivo donde Satanás tiene, ¿verdad? No solo permiso para entrar, sino que hacer liberación a gente que no ha perdonado, tampoco no van a salir los demonios hasta que haya perdón, y ya lo vamos a ver. Un repaso, estamos haciendo un repaso. Número 8, vimos eventos traumáticos, un divorcio, por ejemplo, la muerte de un familiar, la muerte de un hijo. Vivir en el pasado por eventos traumáticos hace que entren espíritus de muerte, de tristeza, de depresión, espíritus de enfermedad también. Y vimos algunos versículos, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús dejó claro que nadie que teniendo la mano en el arado vuelve a ver para atrás es
es digno del reino de los cielos. Apto para el reino de los cielos, es lo que dice, apto. No se puede vivir en el pasado. El mismo apóstol Pablo dijo que dejando ya lo que había pasado atrás, lo que había quedado atrás, se concentraba en lo que estaba adelante. Nosotros vamos para adelante. Pero hay gente que queda estancada. Por ejemplo, personas que son, algunas, lo hemos visto en señoras que en algún momento iban a casarse, tuvieron 10 años de espera y después el novio, ¿verdad?, corta la relación y a los 4 meses se casa con otra persona. Entran espíritus de decepción toda la vida, no se mueven de ahí, quedan totalmente, es que la persona queda con ese trauma, resentida y traumada y no se mueve de ahí. Eso queda estancado en el pasado por un evento traumático. Ok, hoy entonces el tema es cómo ser liberado. Vamos a hacer una oración al final de la prédica para los que quieran hacerlo. Primero, hay que reconocer que se tiene el problema, ser humilde. Porque la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, al soberbio y al altivo lo ve de lejos. Es lo primero, ser humilde. La Biblia dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ser pobre de espíritu, en este caso, es tener la convicción y la certeza de que nosotros necesitamos a Dios, de que no somos autosuficientes, de que Dios no nos creó a nosotros para valernos nosotros mismos por nosotros mismos. No, nosotros somos dependientes de Dios en absolutamente todo. La soberbia hace que una persona piense que es su propio Dios y que tome sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, la humildad es parte, es la primera parte, ser humilde, reconocer que nosotros necesitamos a Dios. La Biblia dice en Isaías 65, del 2, capítulo, versículo 2 y después del 6, dice el Señor, aquí está hablando el Señor, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Perdón. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Entonces, las personas que piensan, por orgullo, soberbia, que no necesitan de liberación, no necesitan de Dios, porque ellos mismos están autojustificando, porque aquí lo dice, no se acerque a mí, porque yo soy mejor que usted. Lo que está mal es usted, no yo. La Biblia dice que eso a Dios lo enoja. Estos son humo en mi furor, dice la Biblia, fuego que arde todo el día. La humildad es necesaria para nosotros acercarnos a Dios, para hallar misericordia del Espíritu Santo y que Él nos libere a nosotros. La Biblia dice también en 2 de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ahí hay procedimiento. Lo primero que dice Dios es, si se humillan delante de Él, no delante de un hombre. Es delante de Dios que hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo, es una condición, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, más adelante en otras prédicas usted no está poniendo a repasar o aprender cuál es la manera correcta de orar. La manera correcta, bíblicamente hablando, para que sea efectiva la oración y sea eficaz. Y después dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El entonces es después de, siempre y cuando el pueblo se humille. Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. La humildad. La Biblia dice que Dios al humilde lo ve de cerca, más al altivo lo ve de lejos. Número 2, y parece que es obvio, pero no es tan obvio, porque en la práctica hemos visto que hay gente que no quiere ser liberada. Entonces, el libre albedrío tiene que ver con esto. Hay personas que no quieren ser liberadas. La Biblia dice que los demonios ven el ser humano como casa. Lo vimos en Lucas 11, ¿verdad? Donde el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí.
sea, ellos nos dicen casas a los seres humanos. Entonces, desde un punto de vista de comparación, una analogía, ¿verdad? Una liberación es un desahucio. Es un desahucio. Es un desahucio. La definición de desahucio es acción legal por la que se expulsa a la persona que ocupa o tiene arrendada una casa o un terreno. Ahora, por lo menos la persona aquí en este caso está pagando algún tipo de alquiler. El diablo no paga alquiler, más bien nos roba. Nos roba, nos mata y nos destruye. O sea, es un inquilino que no solo está de gratis ahí, sino que está dañándonos. Pero un desahucio tiene que ser aprobado por el dueño del inmueble. El dueño de la casa tiene que estar de acuerdo que el inquilino que lo está perjudicando salga. Y además de eso, que salga inmediatamente. Porque la pasividad también hace que los demonios no salgan. Porque ellos son seres astutos. Ellos no son tontos. No tienen la sabiduría de Dios, pero no son tontos, son astutos. Y sabe que si una persona es pasiva, es tolerante al pecado, ¿verdad? No le urge en realidad la liberación, eso les da a ellos una excusa de no salir, porque no hay prisa, ahí están. Y si la persona no quiere, Dios no fuerza el libre albedrío de nadie. Vemos un grupo de seres que vivieron antes de nosotros, los ángeles caídos, y tomaron una decisión equivocada. Dios no los forzó en ningún momento que fueran robots, que lo amaran o lo obedecieran a la fuerza. Ellos tomaron una decisión equivocada y tuvieron la consecuencia. Y en el caso del ministerio hemos visto, en lo personal una vez estábamos predicándole a madre e hija, la hija tenía ataques demoníacos en la noche, le apareció una sombra en el cuarto que la agarraba del cuello, la movía, la zarandeaba duro. Obviamente estaba asustada la muchacha, 17 años, 18 si no me equivoco. Y en la cuando empezamos a predicarle, ella entendió el principio espiritual de la liberación y qué era lo que la estaba atormentando, pero llegamos a una parte donde ella dijo, es que yo no creo en Dios, y yo creí que me estaba bromeando. Yo le decía, ¿cómo es posible que usted sepa que hay demonios que la están atormentando, pero usted no cree en Dios? Entonces yo le puse un ejemplo, es como que vayamos a hacer un desahucio y la policía llega, toca la puerta para ir a sacar al inquilino o al intruso y la dueña de la casa le abre la puerta a la policía y le dice, no, yo no creo en ustedes y le cierra la puerta. Entonces la policía no puede operar porque, bueno, parece absurdo, pero hay gente que cree en el diablo, pero no cree en Dios. Eso está en Juan 3, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino, pero que el mundo prefirió más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, yo lo que le dije a esa muchacha, primero era que ella decía eso, pero en el fondo lo que ella estaba diciendo es que no quería dejar de pecar, porque ella disfrutaba de su pecado. Entonces es normal que la persona crea más en el diablo que en Dios, por la misma razón que un ladrón se esconde de la policía, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren dejar de pecar. Ahora, obviamente hay excepciones, porque un bebé, bueno, no entiende. Un bebé hay que liberarlo sin tomarle su parecer. Obviamente, bueno, no puede hablar, no tiene la capacidad. O un adulto que está en un estado físico mental en el que no tiene la posibilidad de comunicarse. Una persona que tenga Alzheimer, por ejemplo. Hemos ministrado, una vez ministramos a un señor que tenía 5 años de padecer Alzheimer. Ya tenía una enfermera en casa porque no podía, ya no tenía memoria y se le olvidaba hasta tragar y masticar, o masticar y tragar, y se le hizo la liberación porque la familia estuvo de acuerdo. Se le pidió permiso a la esposa y a los hijos, si estuvieran de acuerdo. Eso fue un sábado y el miércoles de la semana siguiente el hombre fue liberado y el Señor le regresó la sanidad de su mente. Eso es un testimonio muy bonito. El Señor no estaba en su sano juicio. Y eso fue lo que pasó en el caso del endemoniado gadareno. En Lucas 8:29 lo dice. Jesús dice, aquí está Jesús operando, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre.
pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, o sea, grilletes, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. Y la palabra impelido es que lo empuja, hay que los demonios obligan o impelen. Ese hombre ya no tenía dominio propio. Entonces, Jesús no le preguntó si quería o no quería. De hecho, no llegó a predicar el evangelio, sino que de una vez le dijo a lo que estaba dentro, que no era uno, era un montón, que se fueran y los echó fuera. Pero una persona que está en su sano juicio tiene que querer ser liberada. Si no quiere, no se puede seguir con el siguiente paso. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa no quiere echar inquilino, entonces no se puede seguir con ningún otro paso hasta que esté desesperada la persona, porque a veces es lo que hace el Señor. En Oseas 5:15 lo dice. Volveré a mi lugar, ¿verdad? Dice la escritura. Volveré a mi lugar, es Dios hablando en primera persona, hasta que reconozcan su pecado. En su angustia me buscarán. O sea, que viene más opresión y más problemas, y es posible que ni así la persona busque a Dios, lamentablemente. Apocalipsis 3:20 dice, Dios es un caballero, por eso es que estamos poniendo que uno de los requisitos es querer, porque a Satanás hay que echarlo fuera, como vamos a ver ahora, pero el Señor, él toca la puerta para entrar, él es un caballero. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero dice, él está llamando en la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién abre la puerta? El dueño de la casa. Dios no entra a la fuerza. Él toca, pero el dueño de la casa tiene que dejarlo entrar ahí. Ahí hay que hacer, eso nos toca a nosotros. Cuando uno predica, una persona, es el Señor que le está tocando la puerta. Si no reciben el evangelio, no le abren la puerta al Señor. Es voluntario, no es a la fuerza. Mateo 11:28 dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El venid a mí, ¿verdad? Es porque primero están viendo dónde está, o sea que sí se pueden acercar si quieren, pero si no quieren, de ahí no se puede. Venir a mí, bueno, vengan. La gente que no quiere venir, no quiere ir a buscar a Dios, no se puede hacer nada. Si se puede orar por ellos, no es que no se pueda hacer nada, hay que orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Es parte de que la persona rechace el evangelio, el mensaje de Dios, incluso una liberación, siendo la persona, él o la interesada directa, y no se puede hacer más. Se puede orar, pero si la persona no quiere, no se puede avanzar. Número 3, ser honesto con Dios y con nosotros mismos. Primero, porque a Dios nadie lo engaña, el que se engaña es uno solo. Si el problema es un problema de lujuria, es lujuria. Si es ira, odio, rencor, ese es el problema, es odio, ira, rencor. No hay que disfrazar ni maquillar el problema. Si es miedo o inconstancia, si es rebelión o mentira, si es alcoholismo, o es adulterio, es fornicación. El problema se llama por su nombre. La Biblia dice en Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús le dijo al espíritu mudo y sordo, espíritu de lujuria, espíritu de depresión, espíritu de tristeza, espíritu de enfermedad, espíritu de miedo, se llama por su nombre, pero hay que ser honestos con nosotros mismos. Número 4, confesar la fe en la persona de Jesucristo. Para poder confesar la fe en la persona de Jesucristo, hay que saber quién es Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y hay que confesarlo sabiendo quién es Él. Pero hay mucha gente que no sabe quién es Jesucristo. Hay doctrinas enteras que piensan que Jesús es un muñeco en los brazos de una muñeca más grande. No, Jesús no es un muñeco en los brazos de una estatua. Jesús es el que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está en Génesis 1:26. Y en Juan 1, ¿verdad? Del 1 al 15, dice que alguien
la Biblia le dice el verbo, bueno, en la Reina Valera, hay otras traducciones que dicen en el principio era la palabra, y es la más adecuada, porque en griego es logos. Logos es palabra. Pero bueno, yo puse el versículo, los versículos de la Reina Valera, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Hay doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, que era un profeta, pero que no era Dios. Hay otros que dicen, ¿verdad?, que es creación de Dios, pero no es el Dios Padre, es una creación de Dios Padre. Eso es una herejía, eso es mentira. Nosotros tenemos que confesar la fe en Jesucristo sabiendo quién es Él. Él es Dios. Y en algunas liberaciones nos ha tocado, a mí en lo personal, escuché una vez un endemoniado o un demonio preguntándole a doña Jamie, ¿de cuál Dios me está echando usted? Y me llamó la atención porque es una pregunta que yo nunca había escuchado en el sentido de una liberación. Ahí lo que estaba hablando era un espíritu inmundo y preguntó de parte cuál Dios me está echando usted. ¿Y cuál es la respuesta? Yo te estoy echando en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, tuvo una vida santa sin pecado, murió en la cruz del Calvario por mis pecados y los de todo el mundo, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con todo su poder y su gloria, y humilló públicamente y venció a Satanás en la cruz. Esa es la respuesta bíblica de en nombre de quién estamos echando fuera un demonio. Jesús es Dios. Él no es ni un profeta, ni es un maestro cualquiera, no, Él es Dios. Dios hecho carne, aquí lo dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, estaba con y a la vez era, o es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que aquí dice que todo lo que es hecho lo hizo el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Pues ¿quién dijo hagamos al hombre? Jesús, porque aquí dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, Jesús es Dios. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Es el principio de una liberación espiritual. Y un día con una familia estábamos poniendo un ejemplo de cuando uno prende una luz en un cuarto, la luz no es que empuja la oscuridad poco a poco para que salga, sino que la reemplaza inmediatamente. La luz no tiene que empujar la oscuridad, simplemente la reemplaza. Y esa es una representación de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Reemplaza la oscuridad. La Biblia dice en el versículo 14 que el verbo fue hecho carne. ¿Quién fue que fue hecho carne? Jesús, es Dios en la carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sí, sabiendo que Jesús es Dios, vino a darnos el Evangelio del Reino y a enseñarnos lo que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, fue Él el que lo enseñó hace 2000 años. La Biblia dice que hay que confesarlo, sabiendo quién es Él. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor es Jesucristo, es Dios. Marcos 16 dice que el Señor, estando en el cielo hoy, bueno, Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad?, omnipotente, todopoderoso, eterno, inmutable. La Biblia dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es de Jesús. Pero dice que el Señor Jesucristo nos ayuda confirmando el mensaje cuando nosotros predicamos. Y dice que confirma la palabra con señales. Y en Marcos 16 dice que una de las señales es echar fuera demonios. Marcos 16 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces,
Por eso es que confesamos a Jesús, porque Él es Dios y Él es omnipresente. Y aquí dice que cuando uno sale a predicar, el Señor nos ayuda, confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que siguen la predicación. Primero es predicar, después vienen las señales. Las señales son para confirmar el mensaje. Número 5, arrepentirse y confesar todos los pecados. Sin arrepentimiento no hay liberación. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Confesar los pecados es parte del arrepentimiento para que el Señor nos perdone a nosotros. Y vamos a ver ahora que no es que confesamos para informar a Dios de lo que hicimos mal, no, Él ya sabe lo que vamos a hacer mañana. Uno no confiesa para informar, confiesa para alcanzar la misericordia de Él, porque sin su misericordia no hay liberación. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Un corazón no arrepentido lo que hace es que acumula ira para el día del juicio. No va a recibir misericordia. Proverbios 28:13 lo dice, el que encubre sus pecados no prosperará más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para eso es que confesamos los pecados, no es para informar a Dios, es para alcanzar su misericordia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no se ha confesado el pecado, ¿verdad? Espíritus de muerte, designaciones de muerte, de enfermedad, y la Biblia lo dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Está hablando callar pecado, pecado oculto. La Biblia dice que si nosotros pecamos, aquí hay un procedimiento, que nosotros pecamos, es muy difícil que pase un día sin que le fallemos a Dios. Ya sea por alguna cosa que hayamos hecho, por alguna cosa que hayamos dicho, por alguna cosa que hayamos pensado, porque la Biblia dice que si una persona codicia a otra en su corazón, ya adulteró. No tocó nada, eso fue en el corazón y en la mente. O sea, podemos pecar a ese nivel, sí. ¿Cuál es el procedimiento? En primera de Juan 1, del 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dice, si confesamos nuestros pecados a Él, no a un hombre. La confesión de pecados a hombres no es bíblica. No es bíblica. Como dije antes, nosotros confesamos los pecados no para que Dios sepa lo que hicimos mal. Él ya sabe. Y no hay ningún pecado que a Dios lo asuste o lo sorprenda. Que Dios sabe todos los pecados de todas las personas. Lo que Él dice es que hay que confesarlos y que hay que arrepentirse y dejar de hacerlo mal. Nosotros confesamos los pecados para recibir su misericordia, su perdón y su favor. Número 6, renunciar al ocultismo. Y solo aquí hay un montón de información que vimos la vez pasada de que del ocultismo en qué nivel, en todo nivel. Todo lo que tenga que ver con ocultismo tiene que ver con Satanás. Literatura, hay que desecharla. Libros de nueva era, libros de Harry Potter, de magia, de libros de control mental, los libros de Deepak Chopra, estoy diciendo ahí el autor, pero bueno, la realidad es que son libros que son de la nueva era y todo eso tiene que ver con el reino de las tinieblas. Objetos pactados, amuletos, estampitas, santos, vírgenes, rosarios, escapularios, etcétera. Todo ese tipo de amuletos y objetos hay que sacarlos del campamento. También hay que renunciar a sociedades secretas como la masonería, gente que haya participado en la masonería, porque eso ocultismo.
También renunciar a ocultismo generacional de antepasados que hayan practicado la masonería o la hechicería o las dos. Renunciar al ocultismo. La Biblia dice en 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí dice, renunciar al oculto. En el libro de Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, habla otra vez de renunciar, la impiedad es todo lo que no tiene que ver con lo santo, es pecado, y a los deseos mundanos, esto lo vamos a ver ahorita, vamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciar al ocultismo. No coquetear con el ocultismo. Hay gente que le gusta que le lean las cartas, le gusta que lean la mano, se mete a páginas de internet donde hay adivinación. Hay juegos de video pactados con el tema del ocultismo. Varios. Hasta niños lo juegan. Número 7. Muy importante. Perdonar a todas las personas que nos han hecho daño. El perdón no es una emoción, es una decisión. No es que uno amanezca un día diciendo, hoy sí amanecí perdonador. Hoy sí tengo ganas de perdonar. Generalmente nadie tiene ganas de perdonar porque se mete la carne. El perdón es una decisión personal. Yo decido perdonar. La falta de perdón es una razón suficientemente fuerte para que Satanás gane ventaja de nosotros y no salga. Eso lo leímos cuando Pablo dijo que había perdonado para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros. Es necesario perdonar a todas las personas de todo corazón. Ahí dice de todo corazón, no de la boca para afuera, para recibir liberación espiritual. Incluso perdonar a las personas que ya han muerto. O sea, hay gente que nos ha dañado, que ya se murió, hay que perdonar a esas personas también. No porque el hecho que ya no existan aquí en la tierra, nosotros no tengamos que perdonar, hay que perdonar. Hay gente que incluso estando en la cama agonizando, empieza a ver a la mamá, al papá, al hermano, cosas que no son ellos, ¿verdad? La Biblia dice que está escrito, que como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay tal cosa como almas en pena aquí sobre la tierra. Son espíritus inmundos que se hacen pasar por familiares de la persona. Tienen que perdonar a las personas aunque ya se hayan muerto. Se perdona mencionando el nombre de la persona, orando a Dios. Hay que decir el nombre de la persona. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo perdono y en nombre de la persona. Marcos 11:25 dice, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay eventos en donde uno le cuesta perdonar. Y yo me acuerdo de un evento donde yo tenía dificultad para perdonar a una persona por algo que me había pasado con esa persona. Y el Señor me dio un sueño. Y en ese sueño yo vi a esa persona en una casa que estaba totalmente en tinieblas. Y cuando yo entré a la casa, yo tenía un foco en mi mano y era la única luz que había en esa escena. Cuando yo entré al cuarto, esa persona estaba acostada en una cama, sentada en una cama, y debajo de la cama estaba todo repleto de insectos y de cucarachas. Y cuando esa persona me vio a mí, se alegró de verme, cosa que en la vida real no es así. Pero Dios me estaba mostrando en un sueño cuál era la condición espiritual de esa persona. Cuando yo me desperté, de hecho, me desperté llorando por esa persona, porque me quebrantó el saber que esa persona está en un lugar que la Biblia dice que es una casa de los que habitan en prisiones de oscuridad. Eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué hace Satanás con una persona que no es hijo o hija de Dios? Lo pone a hacer agravios de alto calibre, ¿verdad? Para que la persona o las personas lo aborrezcan. Y eso lo hace para que nadie quiera nada con esa persona porque es invivible o es demasiado envidioso o es demasiado dañino o muy malcriado. Entonces, Satanás es que lo aísla, que pone espíritus de repudio para que nadie
que llegue a predicar y mucho menos quiere ayudarle, porque la gente lo que hace es que los aparta y los que no perdonan los entierran vivos para no saber nunca más nada de ellos. Isaías 42:7 dice que parte de lo que un siervo de Dios hace, y que somos nosotros, dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, cuando yo me desperté, yo inmediatamente perdoné a esa persona, de todo corazón. ¿Por qué? Porque me daba dolor en mi alma, en mi corazón, de saber dónde estaba, donde el diablo lo tenía metido a él. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿quién va a interceder por una persona así? De mundo nadie, tiene que ser un hijo de Dios. Pero primero es perdonar. ¿Por qué? Porque la pelea nuestra no es contra la persona, es contra lo que está dentro de la persona. Porque hay espíritus que ponen, que están dentro de personas que los hacen ser desleales, traidores, mentirosos. Vimos la vez pasada como Judas, cuando él comió, Satanás entró en él. Ya le había puesto en el corazón el traicionar al Señor Jesucristo, y cuando entró, lo ejecutó. Entonces ahí es donde viene todo un debate, ¿verdad? Bueno, ¿quién fue el que tuvo la culpa? En lo personal, yo puedo decir que muy poca gente le echa la culpa al diablo. Casi siempre la gente dice, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? ¿Y cuando le echamos la culpa al diablo? Bueno, la Biblia dice que él es culpable, está condenado. Y hay personas que están en condición espiritual, están perdidos, muertos espiritualmente, aunque sean familiares nuestros, que uno tiene que perdonarlos. Y más bien, orar, interceder, para que Dios mande a un siervo o una sierva de Dios a esa persona para que conozcan la verdad y escapen de donde están. Pero si todo el mundo los odia, incluyendo uno que es hijo de Dios, uno está fallando y no está haciendo lo que Dios dice. Entonces, quería comentarles eso para las personas que de alguna u otra manera tienen rencor hacia alguien que les ha hecho algo. Ese rencor no viene de Dios. Y lo que hay que entender es que Dios dice en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Si uno no perdona, Dios no lo perdona a uno, está por escrito. Entonces, ¿quién es el que se daña? El que no perdono soy yo, el que me daño, no estoy dañando a nadie más. Entonces, la persona hay que perdonarle independientemente de lo que nos haya dicho. No, no hay liberación. Número 8, este es muy importante. Bueno, todos, pero esta parte el Señor me puso a profundizarla. El deseo de testificar y de servir al Señor. Porque la liberación que Jesús hizo con las personas, tenía un mensaje que él daba. Y vamos a ver que se lo dio al endemoniado, digamos que al peor endemoniado de la historia del Nuevo Testamento, que es el endemoniado Gadareno. Le digo que tenía que ir a dar testimonio de lo que Dios había hecho por él. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Que la liberación que uno le pide a Dios es para servirle a Dios. No es solamente para escapar de un problema y seguir viviendo de manera egoísta. El egoísmo en sí es una puerta para que los demonios entren y a la vez una razón para que ellos no salgan de la persona. Entonces, no es solo la puerta, sino el llavín, para cuando uno los quiere echar fuera. Lo dice. Una persona egoísta, que vamos a ver la definición de egoísta. Alguien que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Otra definición, inmoderado o excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. O sea, no le importan los demás, solo él o ella. Sinónimos, ambicioso, egocéntrico, individualista, muy ingrato, voracidad, una persona que siempre quiere más, que es parte de la codicia, y avaricia. La codicia tiene que ver con el egoísmo. Una persona codiciosa quiere las cosas para él, quiere más él, no es para darle a los demás, es que quiere él para él. Síntoma, siempre el beneficio propio, siempre. No les gusta compartir sus cosas. Número 3, solo les llama la atención lo que es importante para ellos mismos.
pasan mucho tiempo hablando de ellos mismos, y no es que solo hablan de ellos mismos. No escuchen a los demás. Si hacen algún favor, siempre intentan que les reditúe algún beneficio. Hay un dicho que dice que sí, que, ¿cómo es? Que no sacan pelo sin sangre. Bueno, es un dicho de Costa Rica, ¿verdad? Yo no sé cómo lo entiendan en otro lugar. Pero el punto es de que si no hay un beneficio o algo de por medio, ni pestañean. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque es bíblico. Es bíblico, lo vamos a leer. Lo vamos a leer donde dice, ahora, ¿qué es lo opuesto al egoísmo? La solidaridad, la caridad, el altruismo, que es una palabra que aquí no usamos mucho, pero vamos a ver qué significa. Alguna gente usa la palabra filantropía en vez de altruismo, aunque significan diferente. Pero hay una iglesia en los 7 mensajes de Apocalipsis que se llama Filadelfia. Y ahí viene algo que suena parecido a filantropía. Solo que Filadelfia es amor a los hermanos. Filantropía es amor al ser humano. El altruismo, y ahí vea qué interesante la definición, es una tendencia. Es que la persona está inclinada a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. La raíz del término altruismo pasa por el idioma francés, bueno, esto lo encontré ahí en la definición, de la palabra altruisme, no sé cómo se pronuncia en francés, pero significa filantropía, que significa amor a la humanidad, misma que procede de la etimología latina alter, de ahí viene alter ego, ¿verdad? Que se refiere al otro. Alter significa otro. Por lo tanto, el altruismo se relaciona con brindar ayuda desinteresada, sin esperar ningún bien de por medio, ninguna remuneración y ni siquiera las gracias a otro, casi siempre gracias a un sacrificio. ¿Quién ha sido el altruista más grande de toda la historia de la humanidad? El Señor Jesucristo. Él es lo máximo en todo. Y yo hablo en el caso personal, que es Él el que lo sacó a uno de la potestad de las tinieblas. Es Él el que descendió del cielo, siendo el Dios, y vino a pagar una deuda que teníamos nosotros que pagar. Y lo vino a hacer solo porque nos ama. Nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz, solo porque nos amó. Ahora sí, tomando en cuenta de que uno tiene que desear ser liberado para servir a Dios y a los demás, ¿a dónde lo dice? ¿A dónde lo dice que lo opuesto al altruismo, a la filantropía, hace que la persona no reciba nada de Dios o que pida y no reciba? Santiago 4, del 1 al 10. La amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis. Vimos que la codicia, ¿verdad? Está en las definiciones del egoísmo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Quiere decir que la codicia y la envidia hacen también de que uno pida y no reciba. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, y aquí viene, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si uno le está pidiendo a Dios que lo libere de un demonio, la pregunta será, ¿con qué objetivo está pidiendo la persona ser libre? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir siendo el mismo egoísta de siempre? ¿Para pensar solo en él o en ella? ¿Para ni siquiera compartir el mensaje de salvación con la familia? Ahí lo dice. Y después dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí es donde viene el versículo que mucha gente conoce. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está en este contexto del egoísmo.
está en el contexto de que uno no pide a Dios para los deleites personales, uno pide a Dios para servirlo a Él, porque el altruista más grande que existe es Él, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, esto de someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, está ligado a todo el mensaje anterior y también a lo que sigue después. Dice, otra vez dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mucha gente dice, no, es que yo no creo en Dios porque yo estoy esperando que Él me confirme. No, la Biblia dice que ya Dios, con haber hecho la creación, ya Él cumplió de que la persona no puede ser, a nadie va a tomar por inocente. Con la creación misma. La creación misma da testimonio de Él. Dice que las cosas visibles dan testimonio de su poder. Dice después, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuevamente, si estamos buscando la liberación espiritual para seguir en el mundo o para seguir amando las cosas de este mundo en vez de servir al que nos liberó, estamos con la mentalidad afuera del sometimiento a Dios. A eso Dios le dice soberbia, porque ahí está aquí arriba. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que no caen en la trampa de amar más el mundo y las cosas de este mundo. Analicemos el contexto completo que da origen a la frase someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás nos seduce con el mundo y con todo lo que el mundo ofrece para ser hallados enemigos de Dios. Ahí le sirve, porque él acusa. La Biblia lo dice en Apocalipsis. Codiciando y siendo egoístas, pensando solo en nuestro beneficio o en nuestro deleite. Y si caemos en esta trampa, no estamos en una posición espiritual de autoridad sobre este ser. No podemos echar a alguien con el que estamos de acuerdo. Hay otro dicho que dice, no podemos echar a alguien con el que estamos durmiendo. ¿Qué tipo de comunión estamos teniendo con el diablo? Tengamos 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y viéndolo desde otra posición. Si hay demonios que están de alguna manera afectándonos, hay que revisar qué puertas pueden estar abiertas, porque ahí dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es un principio espiritual. ¿Con quién estamos de acuerdo? ¿Con Dios o con el diablo? Porque no hay un lugar intermedio. Dios es celoso con nosotros. Él no nos va a compartir con nada ni con nadie, somos totalmente de Él. La Biblia dice en Gálatas 2, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me entregó a sí mismo por mí. Ahí lo dice. El Señor murió y se entregó por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Ahí lo dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vamos a vivir en la carne, lo vivimos para Él, para servirle a Él. Entonces, este octavo punto es muy importante porque nosotros pedimos la liberación para servirle a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, que dejara ir a su pueblo para que le sirviera, porque los tenía cautivos. Se lo dijo al Faraón y se lo dijo, deje ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, Marcos 5 dice, está hablando de Jesús. Aquí es donde viene que eso fue lo que le dijo a este hombre que no dice el nombre propio, al que fue liberado de Legión. Al entrar él, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Aquí está el versículo que da el respaldo a lo que estamos hablando. No solo es este, es el que leímos anteriormente de la codicia y del egoísmo y del amor al mundo y a las cosas del mundo. Si uno no se somete a lo del mundo, no puede resistir al diablo y no huirá de nosotros, porque estamos teniendo comunión con él y siendo enemigos de Dios. Número 9 y último, expulsar. Hay que expulsarlos, hay que echarlos fuera. Él no va a salir solo.
Él es un criminal. Estamos hablando de los demonios. Para expulsar hay que aborrecer lo que se está por expulsar. Lo que estamos por expulsar es nuestro enemigo, porque hay gente que pacta con esos espíritus con minúscula, principalmente la gente que practica la hechicería, porque recibe algunas boronas a cambio, ¿verdad? Obviamente con la condenación de su alma, es un precio demasiado alto. Nosotros no queremos tener dentro ningún demonio. Y hoy, para los que quieran hacer la oración, estamos leyendo cómo se hace para ser libre del demonio. Isaías 14 dice, y estos son versículos que dicen que a él hay que echarlo, a él siempre lo echan, después de que él se cayó de su posición que tenía antes de privilegio, de ahí en adelante lo siguen echando de todo lado. Estoy hablando de Lucifer y de su reino de mentiras. La Biblia dice en Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia, o sea, descender es estar arriba y después que lo bajaran. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vida. Descendió y derribar es bajarlo de un lugar que está arriba a uno que está abajo. En Job 18:18, refiriéndose a los impíos, lo dice, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo, refiriéndose al impío. Dice lanzado. Salmo 68, del 1 al 2 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, lo lanzarás. Otra vez, ahí dice que los enemigos de Dios van a ser esparcidos y que los que aborrecen a Dios van a ser lanzados como humo. Y dice, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el dragón, lanzado otra vez. No es que lo invitan a que se vaya, es que lo echan. Expulsado, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado otra vez a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lanzar, expulsar, no es por las buenas. Y el último, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engaña, esta es la última lanzada. Al final, finalmente, hay una lanzada final para él. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora vamos a hacer la oración con las personas que quieran recibir la liberación y también que reúnan los requisitos que acabamos de ver juntos, ¿verdad? Porque es una cuestión, una liberación espiritual es algo muy serio. Vamos a orar juntos y lo vamos a hacer de pie, cada uno donde esté ahí en su casa. Yo voy a dejar de compartir esto. La oración se hace de pie para el que la quiera hacer. Está compuesta de dos partes. En la primera parte, yo voy a orar y ustedes repiten conmigo. Y en la segunda parte, que yo les voy a avisar, yo voy a orar y ustedes inhalan por la nariz de pie y exhalan por la boca. Expulsan. La palabra ruach en hebreo es aliento, igual que neuma. En griego viene, espíritu viene de una raíz que es aliento. Entonces vamos a, después de hacer la oración juntos, y que yo voy a orar, mientras yo estoy orando, ustedes no oran, nada más respiran por la nariz y exhalan por la boca. Entonces, vamos a ponernos de pie, los que quieran hacer la oración. Mentalmente ya hay que ir haciendo una lista mental de las personas
tenemos que perdonar. Hay que perdonar. La oración va dirigida al Señor Jesucristo, que es nuestro libertador. Entonces, repito, lo que vamos a orar al principio, ustedes lo repiten. Y después voy a orar yo, y mientras yo oro, ustedes inhalan por la nariz y exhalan por la boca. Ok. Vamos a empezar entonces. Repetimos. Aquí repetimos todos juntos. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios. Yo creo y yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre con todo tu poder y toda tu gloria, y que tú eres Dios. Vengo a ti ahora a pedirte tu misericordia. Señor, tú me conoces en lo más profundo de mi ser. Si hoy estoy delante de ti, tengo con un corazón puro, una conciencia limpia y una fe no fingida. Yo te pido perdón por los pecados que he cometido, por toda maldad que hay en mi corazón. Yo confieso que he sido rebelde, que he sido desobediente y que he pecado contra ti. Yo hoy creo que si yo confieso mis pecados, tú me perdonas, y declaro que me has perdonado. También creo en mi corazón que tú me recibes hoy como tu hijo, y yo creo que me recibes como tu hijo. Y ahora, Señor, tú conoces el problema o los problemas que tengo yo con esos espíritus. Tú lo conoces todo. Y yo te ruego, Señor Jesucristo, que esas influencias demoníacas que me afectan, que me atormentan, que sean evacuadas de mí. Señor, yo quiero cumplir con todos los requisitos para recibir esa liberación. Antes que todo, también quiero perdonar a las personas que me han dañado. Yo perdono, decir el nombre de las personas que estamos perdonando. A todas estas personas, vivas o muertas, yo las perdono de todo el daño y todo perjuicio que me hayan hecho. Yo perdono a mis padres también. Perdónalos a ellos también, Señor. Señor, yo he perdonado a todas estas personas. También renuncio a toda amargura, a todo resentimiento hacia estas personas. Renuncio a seguir con odio en mi corazón. Renuncio a toda rebelión y creo que me has perdonado. Te doy gracias por ello. También yo quiero hoy renunciar a Satanás
y a todo su reino de mentiras. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por haber sido seducido a practicar cosas que a ti no te gustan. Yo renuncio al ocultismo y a todo contacto con Satanás y con los poderes ocultos. Yo renuncio a todo pacto generacional con el ocultismo y a sociedades secretas. Yo renuncio a la nueva era. Yo renuncio a la adivinación y a todo lo que tenga que ver con el príncipe de la potestad del aire. Yo renuncio a toda rebelión y en el nombre de Jesucristo, nuevamente te pido perdón. Yo me arrepiento por haber entrado a este territorio. Hoy les doy la espalda. Hoy les damos la espalda a toda práctica de ocultismo. También, Señor, si hay alguna maldición en mi vida, te doy gracias que en la cruz del Calvario fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de esa maldición y recibir la bendición. Yo declaro que he sido redimido de toda maldición que hayan arrastrado mis antepasados, tanto del lado paterno como materno, y que recibo la bendición. Ahora, Señor, yo quiero venir en contra de cualquier inmundo, en contra de cualquier espíritu maligno que ocupa cualquier área de mi personalidad o de mi cuerpo o de mis emociones. Quiero decirte que los aborrezco. Son enemigos míos. No tienen nada conmigo. No tienen parte conmigo. No haré las paces con ellos, ni voy a ceder ante ellos, y ya no tendrán lugar en mi vida. Me enfrento a ellos ahora, y en la autoridad de tu nombre, Señor Jesucristo, les ordeno que salgan. Los expulso ahora, en fe, en el nombre de Jesucristo. Empiezan entonces a respirar por la nariz y exhalar por la boca mientras yo oro. Ahora, Señor Jesucristo, como tu siervo, Señor, yo vengo con la autoridad que el Espíritu Santo da, Señor, a los que predicamos tu evangelio, el evangelio del reino, declarando, Padre Santo, que todo lo que hemos hecho el día de hoy ha sido, Señor, en obediencia, para que la iglesia, Señor, por la cual tú pagaste con tu propia sangre, sea libre, Señor, de todo espíritu inmundo. Porque tú has dicho, Señor, que tu iglesia ha estado repleta, atiborrada de la palabra, de muchos de estos inmundos. En esta tarde noche, Señor, bajo la autoridad del Espíritu Santo, yo tomo dominio en el poderoso nombre de Jesús sobre todo espíritu demoníaco que ha sido renunciado, y les ordeno que se vayan en el nombre de Jesucristo, que liberen a estas personas y que salgan fuera de ellas ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesucristo, se van ahora mismo, se van al abismo y no regresan nunca más a estas personas. Respiran y exhalan por la boca. Sigan respirando y exhalando por la boca. Jesucristo es el Señor de esta reunión. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro libertador. Él ha vencido a Satanás. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Satanás, tú estás sujeto
al nombre de Jesucristo, y a nosotros que operamos en el nombre de Jesucristo y por el poderoso dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Por el poder del nombre de Jesucristo, tienes que obedecernos, tienes que irte de estas personas. No puedes hacer otra cosa. La Biblia dice que tienes que irte. Así que te vas, Satanás, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va. Todo espíritu de ira, de rebelión, se va. Todo espíritu de lujuria se va. Todo espíritu de adicciones se va. En el nombre poderoso de Jesucristo, expulsamos todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración y ayúdanos, Señor, a dar testimonio y a servirte para no ser egoístas, Padre del cielo, sino compartir este mensaje, Señor, y esta liberación que sea testimonio de que tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy y de siempre. Así lo declaramos en fe, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Por hoy, eso es lo que el Señor nos ha puesto. Les agradezco mucho a los que se conectaron hoy, y que el Señor Jesucristo se glorifique en la vida de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Amén. Les damos muchas gracias y que Dios los bendiga. Que pasen una semana llena de bendición. Gracias. Voy a orar para entregar entonces ya la prédica. Padre del cielo, te damos las gracias por esta tarde. Te damos, Señor, las gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro libertador. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo por la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En todos los lugares, Señor, en nuestro ser, que están siendo y han sido evacuados de estos inmundos, Señor, ser reemplazado ese espacio por el Espíritu Santo. Estar dentro de nosotros eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de la presencia, del poder, de la unción del Espíritu Santo. Que podamos tener, Señor, el fruto del Espíritu, Señor, el amor, la paz y el gozo principalmente, amor hacia ti y hacia las personas. Que podamos nosotros, Señor, poder predicar también y compartir el Evangelio con las personas que no te conocen, con poder y autoridad. Nuevamente te damos las gracias, Señor. Cancelamos toda represalia y venganza del adversario en contra nuestra, en contra de nuestra familia, porque sabemos que Él está vencido, Señor. En el nombre de Jesús ponemos la sangre del Cordero en contra del reino de las tinieblas. Y gracias nuevamente, Señor, porque eres bueno y eres misericordioso. Así lo declaramos en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.